de las ideas. Estamos al aire, estamos en vivo en DTV y en radionec.com, así que usted puede escucharnos por radio, por TuneIn, nos puede escuchar además por su computadora, por su teléfono celular, por su tablet y lo más importante, nos puede escuchar en cualquier lugar del planeta Tierra donde se encuentre. Hoy tenemos 3 temas para ustedes bien interesantes. El primer tema: se estremece el gobierno, la pugna Maduro-Cabello debilita al régimen. ¿Es cierto que Diosdado Cabello y su poderosísimo grupo militar le juegan las zancadillas a Maduro? ¿Es cierto que se podría producir en Venezuela un desplazamiento del poder de Nicolás Maduro dada la brutal crisis económica y política que está viviendo el país? Para este tema vamos a tener al analista político, abogado y periodista Ángel Monagas. Nuestro segundo tema: Venezuela inaugura este fin de semana las milicias comunales, nuevas fuerzas civiles armadas al servicio del régimen. Vamos a hacer un trabajo de paralelismo entre las milicias comunales y los comités de defensa de la Revolución Cubana. Vamos a tener acá al doctor Germán Castillo, quien es politólogo, vamos a tenerlo por Skype, autor del libro Militares y Control Civil en Venezuela. Y en el set va a estar Eugenio Llanes, quien es analista político, columnista cubano. Eso nos va a permitir, desde el ángulo de la experiencia cubana, vivir lo que significa la experiencia venezolana. Hay paralelismos, se encuentran estos caminos, Venezuela y Cuba. Y nuestro último tema, ya lo hemos tocado la semana pasada, pero hoy vamos más a fondo con él: la intervención de las universidades. Va el gobierno nacional, a partir de la acusación de la rectora de la Universidad Central de Venezuela, de la doctora Cecilia Arocha, de la citación por actos de corrupción de la rectora, va camino a sustituir a las autoridades electas libérrimamente por la comunidad universitaria por autoridades impuestas desde el gobierno venezolano. Esos son, mis queridos amigos, nuestros 3 temas para el día de hoy, así que quédense con nosotros. Por lo pronto, nosotros estamos ya listos para nuestra reflexión del día de hoy. Esta reflexión es la reflexión, como es todos los días, de un ciudadano venezolano que no es un político. Por lo tanto, ustedes jamás van a escuchar en mi reflexión lo que ustedes quieren escuchar. Ustedes van a escuchar en mi reflexión mi opinión sobre temas en particulares. Y hoy quiero analizar la grave crisis que está viviendo Venezuela, lo que yo he denominado el día de hoy el verdadero entrampamiento de la sociedad venezolana. ¿Por qué está entrampada la sociedad venezolana? En primer lugar, porque el gobierno le ganó el round, por lo menos hasta este momento, a esta hora, cuando son en la Florida 20 para las 9 minutos de la noche. El gobierno le ganó el round a la salida, le ganó el round a la mesa de la Unidad Democrática, porque ha neutralizado el movimiento o ha reprimido de tal modo que ha reducido al mínimo las manifestaciones estudiantiles en la calle, las manifestaciones populares, y ha colocado a la mesa de la unidad en una situación de entrampamiento ella, donde tiene el desprecio del gobierno y al mismo tiempo el desprecio de una parte de la oposición. Le tocará a la mesa y le tocará a los dirigentes de la salida intentar reconstruir los lazos si es que quieren convertirse en una real alternativa de poder en Venezuela. Por otro lado, el gobierno está metido en una verdadera melcocha. El gobierno no tiene dólares, ha dejado, vean ustedes, solo coloco como ejemplo, se han retirado a Nicaragua 200 estudiantes de medicina que estaban en la misión, en la llamada Créditos del ALBA, se retiraron a Nicaragua para terminar estudios en la Universidad Nacional de Managua, porque el gobierno venezolano quitó el financiamiento. Los estudiantes que están en el exterior, los estudiantes venezolanos, están sufriendo la calamidad del abandono por parte de Cadivi, ahora Sencoec. Los estudiantes que estudian en la Florida, que contaban con las divisas oficiales,
están regresando a Venezuela con sus sueños frustrados o están abandonando todo y quedándose en la Florida. La deuda de petróleos de Venezuela es la más alta de toda empresa petrolera en el mundo, excepto Pemex mexicana. 43.000 millones de dólares es la deuda de petróleos de Venezuela. La deuda pública, 143.000, y la consolidada, analistas dicen que sobrepasa los 200.000 millones de dólares. La gente está haciendo cola para comprar el desodorante, para comprar el papel higiénico. El gobierno no tiene cómo responder a la dura crisis económica que ellos provocaron al impulsar la paralización del aparato productivo que ha llevado a la quiebra del país. Ahora, en el medio de todo esto están los ciudadanos venezolanos. Los ciudadanos sufriendo las calamidades de las estupideces del gobierno, pero al mismo tiempo de las estupideces de la oposición, que se ha encargado de fracturarse artificiosamente, dejando un vacío inmenso en quienes anhelan y aspiran que la situación venezolana cambie. Por eso hoy mi reflexión no es tan optimista, quizás como ha sido otras veces. Creo que en este momento, cuando van a ser las 9 de la noche del día 19 de mayo del 2014, Venezuela no encuentra una salida. El gobierno está haciendo implosión en sus propias contradicciones. La oposición haciendo implosión en sus propias contradicciones y el pueblo venezolano desesperanzado haciendo cola. Mal día para la patria venezolana. Identificamos, amigos míos, y en un momento regresamos con todos ustedes. Conéctate con nosotros y mantente informado. Ingresa a www.dtvoficial.com, Twitter, @dtv_oficial, Facebook, facebook.com/dtvoficial, YouTube, youtube.com/dtvoficial. Somos DTV. Hola, hermano colombiano. Yo soy una periodista venezolana. Yo me llamo Berenice Gómez. Tengo 61 años y tengo 40 años de ejercicio profesional. Quiero hablar contigo, hermano, para que nunca en tu patria llegue a pasar lo que pasó aquí. El silencio que ha hecho el presidente Santos en Colombia. Absolutamente entendible y predecible. Yo he dicho siempre que Santos es el Chávez de Colombia. Y lo digo con dolor. Es el Chávez de Colombia. Se le metió Uribe para buscar la manera de acercarse a los castrocomunistas con la idea de que algún día se gane el premio Nobel. Yo creo que es absolutamente entendible, perfectamente entendible. Bueno, tiene trancada la partida de nacimiento de Maduro. Era de esperarse que Santos colaborara con el castrocomunismo. Menos mal que Santos se va, porque no lo van a reelegir. Ustedes no pueden reelegir a Santos, porque los va a llevar por el camino que nos ha llevado el castrocomunismo, chavismo, a Venezuela. Así que yo lo sabía. Ese es un silencio cómplice, pero que le va a pesar, porque cada muerto, cada herido y cada atropello que comenta contra esta patria de los castrocomunistas, lo avala Santos. Y eso quedará sobre su conciencia y en la historia del mundo, porque mientras yo esté viva lo voy a recordar. Bueno, nosotros tenemos toda una responsabilidad muy grande, ¿no? Cuando vamos a votar, cuando vamos a sufragar. Yo les recomiendo a los colombianos que se aprendan la cartilla completa y que se den cuenta que la U no es de Uribe, sino de Santos. No voten su voto. Cuidado con el voto al blanco. El voto al blanco es el dolor más grande para Colombia, porque es el intento de implantación del castrocomunismo, santismo. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas.
Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en el Doral. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos con todos ustedes. Y en la medida en que sea posible, siempre en este programa vamos a abrir fuegos con micros de reflexión. Se trata del crecimiento personal, del crecimiento individual, de la reflexión para mejorar nuestros aspectos éticos. No me refiero al aspecto moral, porque eso es un tema más cultural que otra cosa, pero sí me refiero a nuestros aspectos éticos, a nuestra capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo. Vamos a ver. Adelante, señor director. Ay, mi amor. Bonita. Burra. ¿La viste? Tal y como me la recetó el doctor. Ni tan ni muy. ¿Qué opinas? Disculpa, pero si yo tuviera el regalo que tú tienes, no lo desperdiciaría viendo cosas superficiales. Con permiso. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos, vamos a darle paso a nuestros amigos los tuiteros y agradezco muchísimo. Tenemos un crecimiento sostenido de unos 225 tuiteros diarios, lo cual nos da unos 1.250 tuiteros, más o menos 1.200 tuiteros a la semana en 5 días de trabajo. Para mí eso es muy satisfactorio. Espero que aumente, pero con los que hay me siento muy orgulloso. Les agradezco tanto que nos hayan ayudado a crecer. Anónimos dice, suspendido compañero hace rato en la urbe por sacar una bandera en la plaza central de la universidad. Por cierto, hoy la urbe es la Universidad Rafael Belloso Chacín en el Zulia. Está pujando por abrir las puertas y hoy su consejo universitario acusó de infiltrados a un grupo de personas que han mantenido la lucha en las puertas de esa universidad y ha convocado a clases para esta noche y ha convocado a clases para mañana en los 3 horarios. La Universidad Rafael Urdaneta del mismo Zulia hoy sintió muchísima represión y ha suspendido las actividades para el día de mañana. La Universidad del Zulia mantiene silencio, no está participando en ninguna actividad. En los Andes hubo protesta hoy, limitada, pero hubo, y en la ciudad de Caracas también limitada la protesta. Imposible fue la libertad de asesinos por Caldera que llegaron a gobernar el país y lo acabaron, dice Luis 2014. Seguimos leyendo los mensajes, mis queridos amigos. Collicabuto dice Fernández, a esa tipa es la primera que tienen que encerrar y tirar la llave, que se pudra allá adentro con su acento cubano, y la ofende, pero no me dice a quién se refiere. A ver, Venezuela Despertó retuitea nuestro título de Venezuela se estremece por la pugna de poder. Nos dirá el nuevo presidente cuáles son las empresas fantasmas. Cerrados accesos a la Universidad Católica del Táchira, esto nos lo dice KDL. Ricardo Alberto, esos malvivientes del régimen van a tener que enfrentar a millones de demócratas. Bueno, esto es lo que nos dicen hasta este momento los tuiteros que van llegando y continuaremos leyendo en cada segmento sus participaciones. Pero tenemos un micro. El presidente Maduro inauguró una nueva milicia, la milicia comunal. Los consejos comunales son estas pequeñas agrupaciones de vecinos, incluso a veces son grandes asociaciones de vecinos, que son el eje de este proceso de cambio de la organización territorial del país. Ahora esos consejos comunales van a tener milicias armadas. ¿Con qué fines son esas milicias? Vamos a ver
lo que dijo Nicolás Maduro. Es tener una mesa de diálogo y otra cosa es tener una mesa de componenda, de negociaciones. Y aquí nosotros no vinimos a negociar nada de lo que es la democracia, la constitución y la revolución. Que se entienda, que se entienda. Diálogo, sí. Debate, sí. Democracia, sí. Entendimiento en grandes temas centrales del país, está bien. Pero componenda, mira, dame esto, dame aquello, aquella cosa. No voy a decir más. Pero si me hubiera obligado, los voy a decir. Yo pregunto también. Ajá, se paran del diálogo y ¿para dónde se van? ¿Para dónde cogen, pues? ¿A quemar el país? Se paran del diálogo y nosotros hemos derrotado un golpe de Estado continuado que tenía diversos componentes y yo aspiraba de verdad que la próxima reunión de esa mesa de diálogo la oposición escuchara completico toda la información del golpe de Estado que hemos derrotado, con protagonistas, responsables, testimonios, pruebas. Parte de esa información nuestro país ya la conoce, otra parte yo se la voy a dar a conocer próximamente. Hemos derrotado un golpe de Estado. Bueno, este es parte de la locución del presidente cuando estaba inaugurando su milicia popular comunal, que tiene, mis queridos amigos, una significación tremenda. Y además habla el presidente de la ruptura prácticamente del diálogo, porque él coloca las condiciones. Es como cobrar y darse el vuelto. Cuando él dice diálogo en los grandes temas, yo coloco los temas. Diálogo para esto, diálogo para aquello, yo soy el que dice para dónde va el diálogo. Hoy, la señora vicepresidenta del partido, la señora Blanca Ecaute, en nombre de la Junta Directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que la oposición lo que quiere la oposición es impunidad. Impunidad en Venezuela. Y vamos rápidamente, mis queridos amigos, tenemos en este momento, me comentan que tenemos a Hernán Castillo. Hernán Castillo está desde la ciudad de Caracas, es politólogo, autor del libro Militares y Control Civil en Venezuela. Hernán, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Hernán, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hernán está allí. No, Hernán, ¿me escuchas? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hernán, estamos revisando la situación que vive el oficialismo en una pugna cada vez más visible, por lo menos para nosotros, entre el grupo de Maduro y el grupo de Cabello. Los dos grupos pareciera que a Maduro le hacen el trabajo difícil y lo entrampan. Pareciera que no gobierna él autónomamente el país como jefe del Ejecutivo Nacional. Quisiera explorar qué es lo que usted está viendo sobre este tema. Bueno, no, este es un gobierno que tiene problemas. Bueno, en primer lugar, el gobierno chavista siempre fue un frente político y social bien complejo, que se ha venido depurando a lo largo del tiempo. Han venido apareciendo diferencias importantes sobre el país, etcétera, la economía, la política y los militares, y se ha venido depurando. Ya llegó, a mi juicio, ya están llegando pues al final los dos grandes sectores expresados pues, entre esas dos figuras, pues entre Cabello por un lado, el sector militar, y Maduro, el sector civil. Son dos grandes sectores que a su vez tienen subgrupos muy fuertes, pero en definitiva se trata de la visión pues revolucionaria castrocomunista y la visión pragmática, autoritaria pues del sistema político venezolano. Ahora, esas dos posiciones, Hernán, comienzan a tener contradicciones, comienzan a vivir el mundo de las contradicciones en el seno de lo que podríamos denominar la cúpula de poder en Venezuela. Claro, y el problema, claro, y las contradicciones tienen dos vertientes. Por un lado, el tema económico. Hay quienes en esa pugna están es compleja la situación. ¿Cómo te diría? Por un lado, quienes están con por decirlo de alguna manera, con la versión capitalista, con la orientación capitalista del mercado de la economía, pero a su vez
son los más autoritarios. Y por el otro lado, el sector que yo llamo ortodoxo, pues tradicional, conservador, vinculado al esquema cubano, en donde en cada uno de las dos grandes referencias hay matices, pues hay versiones. Pero en definitiva, pues el punto es que cualquiera de los dos, el deterioro ya es extremo, se está viniendo abajo. Pues PDVSA, o sea, tenemos PDVSA, pues está produciendo cerca de 1 millón de barriles de petróleo menos, y el clientelismo pues ya no les da, pues son 15 años pues de frustraciones, pues y de muy pocas y de prácticamente ninguna realizaciones importantes en la infraestructura física del país. Y ya los dólares, pues los petrodólares no le alcanzan. Entonces creo que estamos llegando ya al desenlace pues final de la crisis del socialismo del siglo XXI. Ahora, ese desenlace, Hernán, no significa, es pregunta, significa o pudiera no significar la salida del poder del proyecto, o pudiera significar la mutación de la cúpula del poder o la sustitución de la cúpula del poder, o por la cúpula procubana con una dictadura al estilo castrista, o por la cúpula militar nacionalista, que se parecen mucho más a la Internacional de las Espadas que al modelo cubano. De los dos grupos, ¿cuál tiene mayor capacidad para articular el mantenimiento del poder? Bueno, yo no soy optimista. En cualquier caso, el desenlace, a mi manera de ver y lo que conozco de la historia venezolana, no va a ser pacífico, no va a ser democrático. No veo pues a Maduro y al chavismo entregando pues la banda presidencial, etcétera, en las ceremonias protocolares tradicionales y convencionales de la historia democrática venezolana de los últimos años. Esta gente va a dar la pelea. Va a dar la pelea violenta al final. No van, a mi juicio, no van a entregar por la vía electoral. De tal manera que ese es el desenlace independiente, la modalidad que tenga el desenlace final, la caída de este régimen, no la puedo ver con claridad. Pero sí creo que el pueblo finalmente pues ya está comenzando a reaccionar. Ya la oposición no es, con todos sus altibajos, con todos los problemas que ha tenido, ya no es una oposición exclusivamente de clase media y de los sectores anticomunistas o pudientes, etcétera, tradicionales de Venezuela. Ya hay importantes sectores populares incorporándose a la lucha antichavista, particularmente en Guayana, la lucha, los sectores laborales, sindicales que tradicionalmente fueron chavistas, ya hace unos años pues que no están con el gobierno y han empezado a luchar. Igual el resto del país, a lo cual se le suma últimamente, pues en estos meses, la juventud universitaria venezolana, porque ha dado una pelea realmente heroica. Y el indicador para mí, el indicador más importante para mí, de que el desenlace no va a ser, el desenlace final y la caída de este gobierno no va a ser democrático, uno de los indicadores más importantes es justamente el fracaso del diálogo. ¿El fracaso? Sí creo, es un tema bastante controversial, bastante polémico. Yo sí creo que había que agotar esa instancia, pero ya los 4 puntos que pedíamos nosotros, el sector democrático, la alternativa democrática, ninguno del gobierno está dispuesto a ceder. Entonces ya ese es un indicador que ya eso nos indica pues por dónde vienen los próximos desarrollos. Pues se va a agudizar la represión. Ahora, se va a agudizar el terrorismo de Estado del gobierno. Doctor Castillo, en algún momento me ha tocado entrevistar a factores de la oposición cuando se ha hecho más evidente la crisis entre Maduro y Cabello, y les he consultado qué piensan ustedes sobre esto. Y en líneas generales me han respondido en privado, no en público, que es preferible buscar una alianza con el sector nacionalista dirigido por Diosdado Cabello para poder acumular fuerza en esa salida no democrática para desplazar a la cúpula protocomunista cubana del poder. Yo quisiera que usted me analizara ese perfil situacional, dado que es lo que yo le he escuchado
altísimos dirigentes de la oposición que no lo dicen en público, pero lo han dicho en privado. No, bueno, en primer lugar, yo no creo que Cabello sea un sector nacionalista. Yo creo que es simplemente un mercader de la política que se aprovechó de cualquier circunstancia y está tan comprometido en denuncias de corrupción tan importante, bueno, que no le queda otra alternativa que tratar de sobrevivir hasta el máximo, ¿no? Yo creo que ya Cabello no es o sea, sigue siendo la referencia, pero bastante simbólica. Yo creo que las fuerzas militares tienen otros líderes, pues otra referencia. Y como siempre, pues el descontento en el ambiente militar no se expresa pues con facilidad. Yo creo que el verdadero jefe allí está, el verdadero jefe militar en estos momentos es el ministro de Relaciones Interiores, Rodríguez Torres. Ahora, Rodríguez Torres es un acertijo. Rodríguez Torres es un hombre de Hugo Chávez, pero no sabemos a quién responde, si a la cúpula Maduro o a la cúpula Diosdado, o está creando su propia estructura de poder. Históricamente ha estado más vinculado a Diosdado por su condición de militar, pero sin embargo yo soy de los que creo que está creando, que ya él es un sector. Ya él es un sector muy importante. Bueno, es quien ha dirigido la represión en el país en estos tiempos, una represión bastante profunda. Pero por otro lado, ha dicho que no es marxista, que no simpatiza con, eso lo ha dicho expresa y públicamente, con la Revolución Cubana, de tal manera que pudiéramos tener una especie de, por decirlo de alguna manera, de fascismo tropical en la figura es un pretoriano, fue un clásico pretoriano, fue un militar vestido de civil, simplemente. Se utiliza pues los recursos de las armas para mantenerse en el poder. Entonces yo allí hago o sea, lo que quiero decir es que hay fuerzas, en el sector militar hay fuerzas más profundas todavía, más complicadas que las que superficialmente expresa Diosdado Cabello. Ahora, Hernán, una pregunta final. ¿Qué rol le observa usted a la oposición o a las dos oposiciones que se delinean? El sector, digamos, más duro, que encabezado por Leopoldo López, Ledesma, María Corina Machado, y el sector, digamos, que ha buscado el camino más vía electoral, que es el sector que encabeza Enrique Capriles. ¿Qué rol pudiera jugar? ¿Tienen capacidad para articularse con uno de los sectores de poder militar en Venezuela? Bueno, como siempre, si en Venezuela en este momento no hay una conspiración militar, es porque dejamos de ser venezolanos. Los militares siempre han conspirado políticamente en Venezuela. Y en este momento hay muchas más razones para el descontento, pues, y el malestar y la conspiración militar. Pero como siempre, pues todos esos procesos son sumamente secretos, pues, y complicados, pues, subterráneos, pues. Mucho más ahora en el caso venezolano, que tenemos, o sea, una presencia muy fuerte del G2 cubano, pues, de los militares cubanos en la inteligencia militar. Entonces tienen mucho más cuidado, pues. Pero sí creo que ahora o sea, en cualquier caso, los militares venezolanos no son distintos al resto del país. Yo creo que la correlación es de 80, 90 a 10, a 20. Tal como está el descontento, pues, y la polarización política en el país. Solo que en las Fuerzas Armadas, las operaciones, los comandos los controlan y los manejan ese pequeño grupo, pues, los batallones, pues lo maneja ese pequeño grupo de los comandantes, del 15%. Pero en cualquier caso, en el caso venezolano, no va a haber un desenlace final sin el apoyo de los militares venezolanos. Siempre habrá que contar con los militares, entre otros. Pero por supuesto, el caso de los militares es muy importante, pues porque tienen las armas. Bueno, muchísimas gracias al doctor Hernán Castillo. Saco como conclusión que no mencionó en ningún momento la posibilidad de que la oposición se convierta en un elemento de articulador hacia una nueva forma de poder en Venezuela, y que el fiel de la balanza siempre va a ser un sector militar. Es una conclusión de un analista político que no necesariamente vino a decirnos lo que queríamos oír.
nos dijo lo que su análisis y lo que su lectura dice del momento político venezolano. Identificamos, amigos míos, y ya regresamos con todos ustedes. Conéctate con nosotros y mantente informado. Ingresa a www.dtvoficial.com, Twitter, @dtv_oficial, Facebook, facebook.com/dtvoficial, YouTube, youtube.com/dtvoficial. Somos DTV. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en El Coral. Bueno, un saludo para todos ustedes. Estoy aquí definitivamente para decir no a la violencia, no más balas y por supuesto para apoyar a Play for Amnesty. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en El Coral. Conéctate con nosotros y mantente informado. Ingresa a www.dtvoficial.com, Twitter, @dtv_oficial, Facebook, facebook.com/dtvoficial, YouTube, youtube.com/dtvoficial. Somos DTV. Bueno, un saludo para todos ustedes. Estoy aquí definitivamente para decir no a la violencia, no más balas y por supuesto para apoyar a Play for Amnesty. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos con todos ustedes. Este programa, para este servidor, cada vez que entramos en un tema y en otro, la situación se coloca para mí como entrevistador muchísimo más agradable. Con nosotros está el doctor Eugenio Llanes, quien es columnista en Cubano Encuentro, entiendo que dice acá, Cuba Encuentro, y editor de Cuba Análisis. Es politólogo. Para mí siempre un placer tener politólogos porque quizás son los analistas que van a mayor profundidad cuando se trata de temas como por ejemplo el que vamos a tratar, que es el tema del paralelismo entre las milicias venezolanas, ahora milicias comunales, y las milicias cubanas, los comités de defensa de la revolución, y estos temas que confrontan pueblo contra pueblo. Pero vamos con nuestro micro de reflexión de esta hora. Adelante.
Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos. Me llega una nota desde el Zulia. En la mesa de la Unidad Democrática del Zulia, la crisis continúa. Recordemos que es la segunda entidad federal electoral más importante del país. Ha renunciado el doctor economista Fernando Álvarez Paz a la Secretaría Ejecutiva de la MUD, la ha dejado sin dirección y hay una crisis en este momento que estará por resolverse obviamente en las próximas horas en esa entidad federal de la mesa de la Unidad Democrática. A ver, leo acá los tuiteros. Mi pobre país rico, fuera los catrocomunistas, dice Pitipana. Bueno, esto lo voy a decir yo. Ella dice no joda, que es una palabra muy común en Venezuela. Descontento con esa manguangua de real, se refiere evidentemente a los militares, lo escribe María Consalvo. No te calles, toma la calle, escribe Henry Alberto. Nelson dice, Superman se negó a volar en Venezuela, teme que no pueda regresar por el peso de los venezolanos que se le pegarían a la capa. Pedro Melo, excelente programa, licenciado, coloca la realidad del país desde una perspectiva bien seria. Saludos desde Papúa Nueva Guinea. Pedro Melo, un abrazo. Estás allá en el Pacífico profundo. Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes. Neidy Ruleta, Juan Carlos, en Maracaibo ya estamos desesperados, no se consigue ni jabón para lavar la ropa. Juan Carlos, ¿qué pasó con el supuesto hombre del gobierno que quería dar un golpe? Estamos esperando que Ángel Monagas aparezca, que es el que tiene la información de un supuesto golpe de Estado de un grupo encabezado por Diosdado Cabello en contra de Nicolás Maduro. Por eso no vamos a profundizar en el tema, porque no tenemos a el analista que quiere hablar y que tiene información sobre el tema. Pero con nosotros está el doctor Eugenio Llanes. Eugenio, un placer tenerlo acá. Un placer para mí. Para nosotros mucho interés en hacer un paralelismo. Los venezolanos están viviendo esta historia, es una historia inédita. Nosotros hemos tenido dictaduras en Venezuela, la anterior dictadura militar de Pérez Jiménez era absolutamente militar y controlaba militarmente la situación y con una policía política que era absolutamente represiva, muy torturadora, pero no teníamos grupos civiles actuando en la calle. Coméntenos esa experiencia cubana. La dictadura de Pérez Jiménez tampoco era una dictadura totalitaria. No era totalitaria y era desarrollista en todo caso, ¿sí? Como es el caso de las dictaduras totalitarias. En Cuba esto comenzó desde el mismo año 59. El enemigo externo siempre tenía que estar, el imperialismo. El imperio le dicen en Venezuela. Entonces, para enfrentar al imperialismo, se empezaron a crear las llamadas milicias nacionales revolucionarias. Se organizaban por centros de trabajo. Lo primero era prácticas de marcha. Si puedo decir esto, y lo voy a decir con todo el respeto, se pasaban 1 hora, 2 horas al día marchando y los cubanos en broma decían que lo que marchaban decían 1, 2, 3, 4, comiendo mierda y gastando zapatos, 4, 3, 2, 1, si suena un tiro no queda ninguno. Esa era lo que decía la propia gente que marchaba. La burla. Ahora, sin embargo, no podemos confundirnos. Esas milicias se fueron armando, se fueron entrenando y fueron las que enfrentaron básicamente a la invasión por Bahía de Cochinos en abril del 61. O sea, no fue el ejército regular cubano. Es que el ejército regular cubano era... ¿Cuánto? 1000 hombres, tal vez. Y entonces ahí participó el batallón de la Policía Nacional Revolucionaria, que sí eran policías que eran básicamente del ejército rebelde, y algunas unidades del ejército rebelde. La Fuerza Aérea sí era, naturalmente, ejército profesional. ¿Qué pasó con aquellos hombres que bajaron con Castro, digamos, la tropa guerrillera de la Sierra Maestra? ¿Se incorporó a esa policía y se incorporó a la milicia? Se incorporó algunos al ejército, otros a la policía, otros eran los pobres tan limitados mentalmente que le dieron a veces algunas tareas como el mismo Guillermo García hoy, que es comandante de la revolución, que fue vicepresidente del país, lo que dirige la empresa de flora y fauna. Entonces cría caballos de raza, paso fino, le gustan las peleas de gallo, entonces crían gallos de pelea, se supone que crían animales exóticos. Yo recuerdo es propia de los dictadorcitos de las repúblicas bananeras, ¿no? Guillermo García mandó a buscar a Vietnam un grupo de monos verdes, una variedad de monos que se llamaba mono verde. Y el comandante que mandó a buscarlo allá se demoró tanto que la broma era que los monos iban a llegar maduros a Cuba. Okay. Pero te digo esto porque los monos se escaparon del zoológico y estuvieron 20 años y hace prácticamente 3 meses fue que lograron capturarlos a todos. Porque los monos se escaparon y se reprodujeron a reproducirse y entonces se metían en los cultivos de los campesinos y naturalmente se alimentaban como podían. Para el mono no hay vandalismo, el mono va a buscar comida.
Entonces, esos son los personajes, y te digo esto porque Guillermo García fue el primer campesino que se unió al ejército de Fidel Castro en la sierra. Bueno, muy bien. Entonces veamos, la primera experiencia de esa milicia fue el enfrentamiento de Valle de Cochino, que por cierto en estos días hubo un aniversario importante de esa fecha. El 19 de abril. El 19 de abril. Luego, la milicia, ¿para qué ha servido en Cuba? Después de eso, la milicia participa también. Una parte de la milicia se va pasando a las Fuerzas Armadas Permanentes y es la que participa en la lucha contra las guerrillas campesinas. Ajá, cuando, eso es cuando la guerra del Escambray. El y esa Escambray, cosa. básicamente, aunque en 5 provincias, en aquellos momentos de 6 provincias había en Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanza y Pinal del Río, había guerrillas campesinas, menos en La Habana. Opuestas al gobierno de Castro, sí, que sí, esto sí. la gente no lo conoce, lo omiten, por lo menos en Venezuela. Nadie sabe que en Cuba hubo una guerra interna para desalojar del poder a Fidel Castro, señor. con Y- una cantidad de muertos que creo que superó los 3.000. Sí, Usted me y dirá. además había entre 60 y 70 mil milicianos en el Escambray. Y se hicieron acciones tan brutales como lo que le llaman los pueblos fantasmas, para garantizar que los campesinos no apoyaran a los guerrilleros. Los sacaron de ahí, los llevaron a Pinar del Río, por ejemplo. Estoy hablando de a 500 kilómetros de sus casas. Hicieron un pueblo allá en Pinar del Río. Pero esos campesinos los pusieron ahí, con escuela, con policlínico, lo que quieran, pero no podían volver al Escambray. Y así se Porque fue. estaban apoyando al movimiento Sí, anticastrista. porque el movimiento anticastrista era su familia, el esposo, el cuñado, los hijos. Y Muy entonces bien. los sacaron a todos y se los llevaron. Mientras que esto está pasando desde el punto de vista militar, vamos a ver ahora la parte paramilitar con los comités de defensa de la revolución. En el año 59 suena convenientemente un petardo en un momento que está hablando Fidel Castro, y Fidel Castro dice de nuevo que está la acción del imperialismo, etcétera, y dice, vamos a crear un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. El atentado sirvió, o sea, se generaron un atentado ficticio para tener un argumento que permitiera un sistema de vigilancia No colectiva. sería serio si dijera que fue un atentado ficticio, Ok. pero lo que yo puedo decir, nunca se pudo demostrar cuál fue el atentado. Pero el petardo sí sonó y se escuchó. Ok. Entonces, a partir de ese principio se manda a organizar, y esto es importante, y los venezolanos que tengan en cuenta esto, en cada cuadra, o sea, en cada calle, Claro. un comité de defensa de la revolución. Segmentaron por cuadra, Por que es cuadra. muy fácil porque ya están divididas. Pues. Pero incluso, hay incluso una canción de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y lo que se llama el grupo de experimentación sonora del ICAI, que decía en cada cuadra un comité, cuadra por cuadra, revolución, país en lucha, revolución. O sea, le daban el sentido de la vigilancia revolucionaria a eso. Te dije cuadra por cuadra en las ciudades, pero cuando llegaron a los poblados eran por regiones y cuando llegaban al campo era por fincas. Ok. El comité de defensa se extendió a todas partes. En este momento, miembros del comité de defensa en Cuba deben ser más o menos 8 millones de personas, por lo menos. La mitad de la población. No, mucho más de la mitad. Cuando cumplen 14 años, automáticamente la gente se inscribe. O sea, automáticamente no, el comité viene y los inscribe. Entonces, tiene que ser un disidente muy valiente, muy atravesado, que diga, yo no quiero ser miembro del comité. Si no, está todo el mundo en el comité. Ahora, esos comités, y esta la dejamos para el retorno, ¿esos comités son milicias al mismo tiempo o se hacen acompañar de milicias o estructuran paralelamente al comité milicia? Le estoy diciendo porque en Venezuela acaban de inaugurar milicias comunales, pero primero se crearon los consejos comunales y a partir del consejo comunal se genera una milicia armada. Eso sucedió en Cuba y qué destino tuvo en Cuba, un poco para tener referencia del destino que pudiera tener en Venezuela. Al retorno, mi querido amigo, al retorno. Nosotros vamos a identificar y ya regresamos con todos ustedes. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y ayaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en El Coral. Aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo a todos aquellos que me puedan ver, que me puedan escuchar a través de este medio de comunicación. Basta de balas, basta de violencia,
Conéctate con nosotros y mantente informado. Ingresa a www.dtvoficial.com, Twitter, @dtv_oficial, Facebook, facebook.com/dtvoficial, YouTube, youtube.com/dtvoficial. Somos DTV. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos en esta interesante entrevista con el politólogo, el doctor Eugenio Yanes. Y a Eugenio le vamos a pedir además que se quede con nosotros porque ha sido profesor de la Universidad Central de Venezuela por allá por el año 1993. Tenemos muchos queridos amigos cubanos que hicieron de Venezuela su casa. Evidentemente después tuvieron que desalojar porque tenían la experiencia de lo que venía. Muchos de ellos han desalojado territorio venezolano, muchos de ellos están acá en los Estados Unidos y conocen a profundidad y tienen además un profundo afecto por Venezuela. Fueron los cubanos que nos ayudaron a construir, no los que ayudan ahora a destruir. Pero vamos a ver el micro de reflexión. Vamos a verlo, señor director. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos. Voy a permitirme leer lo que está en la página web de dtvoficial.com. Entrevista al coronel cubano Cecilio Díaz del Ejército Cubano de Ocupación en Venezuela. Ricardo Sanguino, que es el diputado jefe de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Desabastecimiento es culpa de las guarimbas. Gobierno congela el diálogo, dice El Nuevo Tiempo. Defensa de las mujeres venezolanas, incrementa represión en medio del diálogo y hay consenso en el Congreso de los Estados Unidos para sancionar a las fortunas corruptas en Venezuela. La página web de nuestro programa, apunto.com.be, las aerolíneas no retomarán servicio hasta tanto el gobierno no pague la deuda. JJ Rendón, el que tiene la verdad no tiene miedo. Panamá y Venezuela ya reanudaron relaciones consulares. Junta Patriótica Estudiantil Popular, el gobierno pretende liquidar la protesta estudiantil y la política. No hay condiciones para el diálogo entre Maduro y que la oposición se reactive. Esto lo ha dicho Ramón Guillermo Aveledo, quien es el jefe, secretario ejecutivo por lo menos de la Mesa de la Unidad Democrática. Nos dice por acá Mervin Morón, si están descontentos que dejen de obedecer a los cubanos y salgan a luchar contra esta dictadura, dice Mervin Morón, refiriéndose a los militares venezolanos. Centésimo, ese descontento es porque cobran en dólares o en bolívares, o será que no tienen visa gringa. República de Venezuela. En Venezuela se sigue la escuela cubana, se armó las milicias para perseguir enemigos internos, cualquiera
sea el disidente. Fíjate tú, interesante, porque va en perfecta sintonía, mi querido amigo, con lo que me estás comentando. República de Venezuela. En Venezuela los ciudadanos se enfrentan a la guardia, a la policía paramilitar, todos bajo un mismo mando, el régimen y visto bueno de la mesa de la unidad democrática. Rizac nos dice, saludos, primera vez que los escucho, buenísimo. Dice la vaina como son. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Eugenio Llanes. Estamos trabajando ahora la utilización de esos grupos armados para el control interno de la población. Desesperadamente Maduro necesita controlar esa disidencia. No puede seguir violando los derechos humanos abiertamente, mostrando esas imágenes grotescas de estudiantes muertos, de gente torturada, y prefiere dejarle el trabajo sucio a los grupos civiles. ¿En Cuba funciona así? Así como funciona siempre. Así funciona siempre. Me hiciste una pregunta ahorita que si la persona era del comité o de la milicia. No, la persona es del comité. Hace guardia obrera en el centro de trabajo. Ajá. Participa en las milicias o en la reserva de las Fuerzas Armadas. O sea que todo el comité es multihabilidoso. Y si es una mujer, también participa en la Federación de Mujeres Cubanas, aparte de que la persona puede ser militante de la Juventud Comunista o del Partido Comunista. Vaya. Multipropósito. Multipropósito. Por eso te decía. Pero el propósito en el fondo es la represión, el control. El control. Después del año 65, 66, que te mencionaba, que se fue debilitando la resistencia guerrillera contra el gobierno, y un poco podemos decir que el gobierno logró consolidar su posición. Hubo movimientos dentro de los comités de defensa pidiendo, ya los comités no tienen esto que hacer, o dedicarlo a cuestiones más comunales, pero realmente comunales. Las vacunas, repartir vacunas de poliomielitis para los niños, donaciones de sangre para... Temas sociales. Temas sociales. Y entonces el mismo Fidel Castro dijo, no, la primera tarea de los comités de defensa siempre tiene que ser la vigilancia revolucionaria. Y entonces lo puso a vigilar a todos los pequeños propietarios que tenían un sillón de limpiabota, un puesto de frita, una bodega pequeña de alimentos, un tallercito pequeño de mecánica. Ya esos eran tipos peligrosísimos. Peligrosísimos al extremo de que el 13 de marzo del año 68 nacionalizó 55.000 de esas actividades y se acabó la propiedad privada en Cuba totalmente, con excepción de los campesinos que tenían sus pedazos de tierra. Entonces, oye, pero nacionalizar a un limpiabotas, a un pequeño bodeguero, ¿eso qué sentido tiene? no. O sea, lo que nacionalizaron fue el derecho a la iniciativa propia, a la iniciativa particular. Acabaron con la iniciativa privada, que es lo que querían, porque ¿qué cosa es un sillón de limpiabotas? Claro. ¿Qué cosa es? Yo no sé en Venezuela cómo le dirán al puesto de frita. El puesto de frita era algo de este tamaño más o menos. Sí, un perro calentero lo llamamos allá. Exactamente, ahí te vendían perro caliente, frita que era hamburguesa, croqueta, pan con bistec, pan con tortilla, y eso era peligroso porque era alimento para la contrarrevolución. Y eso se confiscó. No te puedo decir la palabra exacta. Cuando se discutió la noche antes de eso en el Buró Político del partido, y eso lo cuenta Dariel Alarcón, que tuvo en la guerrilla del Che en Bolivia, que Almeida, el comandante que falleció hace relativamente poco, le pregunta a Fidel, si esto es una locura, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Y qué la respondió respuesta Castro? de Fidel no la puedo decir en público aquí porque me sale de la voluntad. Sí. Exactamente. O sea, pero él tenía un propósito. Debilitar y acabar con la iniciativa privada, porque él decía que esa era la fuente. El principio es, y eso viene de tiempos de Stalin, todo pequeño propietario genera un pequeño burgués que quiere ser burgués y por lo tanto es enemigo. Y si yo cambio los términos, mi querido amigo, y te digo, todo hombre que tiene ideas propias es en el fondo un hombre que quiere su dignidad, que ese perro calentero, ese croquetero, ese de la fritanga, que como le llaman ustedes los cubanos la fritanga, o ese limpiabotas, era un hombre que sabía que podía vivir de su propio hígado, de su propio intelecto, de su propia fuerza, y eso en el fondo significa dignidad. Sí, pero también significa peligro. Fritanga es en Nicaragua, nosotros le decimos Nicaragua. puesto frita. Ok. Pero ese hombre es un peligro, porque el que quiere vivir de su esfuerzo no necesita vivir del gobierno. No necesita que el Estado le regale nada porque él se lo gana trabajando. O sea que ese es el desideratum, la dependencia absoluta del Estado. Exactamente, y cada vez que se ve un vendedor, como le dicen ustedes, bubonero, en la Plaza del Silencio, para la inteligencia, para el aparato de contrainteligencia, no de inteligencia, eso es un enemigo potencial. Eso hay que verlo así, o sea, los únicos enemigos no son los grandes propietarios. Ahora la bronca es con los grandes empresarios, a los que están acusando que son culpables de la escasez y de todo. Y háblame, ya nos queda un minuto de este segmento porque te voy a pedir que nos acompañen ahora como profesor universitario porque vamos hacia la academia. Esa milicia fue utilizada para reprimir y está siendo utilizada para reprimir lo que pudieran ser los focos de disidencia que pudieran quedar en Cuba. En Cuba, ¿no? Esa milicia, una parte de ella no despreciable,
formó parte del ejército de ocupación de Angola. Ajá. O de la campaña militar en Etiopía. Porque eso se mezcla con la reserva de la Fuerza Armada. Claro, pero eran los momentos de la Guerra Fría, ¿no? No, pero lo que quiero decir, yo no sé, hay mucha discusión de cuántos cooperantes, cuántos militares hay en Venezuela en este momento. Ajá. Yo lo que sí te O sea, puedo me decir, estás hablando de que pudiéramos tener un ejército de ocupación en Venezuela. yo no diría de ocupación, pero sí te puedo decir que prácticamente todos los jóvenes mayores de 18 años tienen que pasar la preparación militar. Ok. O sea, cualquier civil, aunque sea un médico de verdad, no es que sea disfrazado de médico, un entrenador de verdad, pasó un entrenamiento militar. Y es útil para funciones militares. Y puede ser Tiene útil en un entrenamiento. momento, se le O sea, da digamos, la pregunta va más a fondo. ¿Pudiera Venezuela convertirse, aunque no haya el escenario de la Guerra Fría, en una Angola? O sea, No, porque ¿dónde está el enemigo ahí? bueno, es decir, el enemigo es la oposición, sectores de las Fuerzas Armadas pero disidentes. cuando digo el enemigo en Angola era, en primer lugar, El ejército sudafricano, el ejército ajá. surafricano, Ajá. el frente de la UNITA de Ajá. Holden Roberto y el Frente de Liberación Nacional la UNITA de Iván Savimbi y el Frente de Liberación Nacional de Holden Roberto. O sea, que dudas de la actuación de esas fuerzas, Exacto, pero porque sí yo como no veo- elementos de entrenamiento. Sí, no, absolutamente. Absolutamente. ¿Los ves como elementos de entrenamiento? Absolutamente. Control interno de la población, Absolutamente. dependencia absoluta del Estado. Hombre, ¿para qué quieren la notaría? ¿Para qué quieren el control de los aeropuertos? ¿Y para qué quieren el control de las células de identidad? Y de los puertos, Y que ahora bueno, se llaman bolipuertos, son empresas mixtas cubano-venezolanas, Exactamente. controladas por gerentes cubanos. Y te puedes jugar todo lo que tengas, que dentro de esas actividades, no solamente cubanos, sino también venezolanos, informen a los aparatos de inteligencia y contrainteligencia venezolanos. Los chivatos. En Venezuela los llamamos los sapos. Los sapos en Cuba, Sí. pero el chivato es un poco más el chivato del comité, el chivato Ajá. más bajo. Este es el agente, un poco más Ya, de otros sofisticado. más sofisticados, más de nivel político. Y un poco de entrenamiento mínimo de cómo sacar información, de cómo... o sea, acércate a Luis Alberto, pero no le toques tal tema. Háblale nada más de lo bien que sale por televisión. Le voy a pedir al señor director un minuto para hacer una pregunta más, que me interesa mucho, que es el tema de la contrainteligencia. Inteligencia es saber todo lo que hace el enemigo y en qué escenario se mueve y con qué cuenta. La contrainteligencia puede ser confundir al enemigo, al adversario. Coméntame cómo ves esto. Ustedes están en eso, Ajá, con todo el respeto, confundidos, ajá, desde el primer momento con relación a cómo funciona esto en Cuba y en lo que era el mundo soviético. ok. La inteligencia es buscar información afuera. Lo que están buscando la información en Colombia, lo que están buscando la información en Panamá, Ajá. aquí en el Doral, eso es la inteligencia. La contrainteligencia es la que está adentro, detectando acciones del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El que pone una guarimba, el que hace una declaración, el que participa en la mesa de unidad democrática, el que saca un cartel, el que tira una piedra. Y entonces, la contrainteligencia es la que tiene que detectar y evitar eso. ¿Cómo? Poniendo agentes, o sea, infiltrando agentes en esos grupos. ¿Cómo? Desacreditando a esas personas. O sea, tiene funciones con muchas múltiples, pero una de ellas es, digo, cuando aparece un tuit, a veces llegan unos tuits que uno se asombra y uno dice, uno se paraliza cuando lo lee y dice, no lo voy a leer porque no estoy muy seguro del propósito que tiene. Pudiera salir de un aparato de inteligencia o de contrainteligencia que pretende confundir, dividir, fracturar. Esa es la Eso es función. lo que se llama medidas activas. Medidas activas. Oye, un placer, no te vayas, quédate con nosotros. Vamos a identificar, al retorno vamos a entrar al tema académico universitario. Han citado a la doctora Cecilia Arocha, quien es nada más y nada menos que la rectora de la Casa que Vence las Sombras. Es la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido citada para mañana en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para que rinda cuentas de unos supuestos actos de corrupción. Eso es muy grave. ¿Qué significa eso? ¿Qué señal lanza el gobierno? Vamos a identificar. Regresamos solo en un momento, mis queridos amigos, con todos ustedes. Conéctate con nosotros y mantente informado. Ingresa a www.dtvoficial.com, Twitter, @dtv_oficial, Facebook, facebook.com/dtvoficial, YouTube, youtube.com/dtvoficial. Somos DTV.
Bueno, un saludo para todos ustedes. Estoy aquí definitivamente para decir no a la violencia, no más balas y por supuesto para apoyar a Play for Amnesty. Continuamos, mis queridos amigos, vamos a ver el micro de reflexión de esta hora. Puedes esconderte de la policía, puedes esconderte de cualquier persona, pero no puedes esconderte de ti mismo. Para no vivir con miedo, no hagas nada ilegal. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos con todos ustedes. A ver, estamos como estamos gracias a la población que ha permitido que el castrocomunismo invada a Venezuela. La mejor misión de Chávez fue la misión de destrucción y ruina, dice Electroprotesta. Vamos a ver, ¿qué logramos al elegirlo? Solo que les dieran una golpiza. Mientras tengamos este régimen, no vote. Se refiere a las elecciones en el Táchira. No hay presupuesto que aguante ni dictadura que lo resista, dicen acá. Complejo las posiciones que los distintos tuiteros tienen sobre la situación nacional. Tengo vía Twitter, está ya con nosotros, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, la doctora Cecilia García Arocha. Cuando estamos hablando de la Universidad Central de Venezuela, estamos hablando de la principal universidad del país, de una universidad que tiene muchísimos años de historia y que tiene una capacidad de autorregulación como no lo tiene el Estado venezolano. Han señalado a la rectora de tener malos manejos en materia económica. ¿Qué busca el gobierno con todo esto? Queremos pulsar la opinión de la propia rectora. Rectora, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. A ver, ¿me escucha, rectora? Doctora Cecilia García, ¿cómo está usted? Estoy esperando tener a la doctora al teléfono. A ver, doctora Cecilia García, ¿cómo está usted? A ver, me dicen que esperemos un momento, pero vengo contigo, mi querido amigo, porque tú fuiste profesor universitario, pero además viviste la experiencia cubana, que es una experiencia también de sustitución, de copar esos espacios, porque son los espacios, digamos, más esperanzadores de cualquier sociedad. Una sociedad sin universidades es una sociedad vacía de contenido. Coméntame la experiencia cubana y luego cuando ya tengamos a la doctora. Permíteme entonces que él me abra la pregunta, la respuesta y vamos con la doctora Arocha. Muy brevemente, sí. La Universidad de La Habana siempre tuvo una tradición de lucha contra la dictadura antes de Fidel Castro y organizó el asalto al Palacio Presidencial en marzo del año 57. Estuvo cerrada hasta el triunfo de la Revolución. Al triunfo de la Revolución, los que vienen a presidir la Federación de Estudiantes Universitarios es un comandante del Ejército Rebelde, Rolando Covela, que después fue juzgado por un atentado a Fidel Castro. O sea, era un nombramiento militar, era un político militar. Era una elección, pero una elección en unas condiciones donde tenían que ser ellos los que ganaran. Y el segundo era Fernando Vecino, que era capitán del ejército en aquel momento, que fue durante 30 años ministro de Educación Superior en Cuba y actualmente es general de brigada. Entonces, esa federación estudiantil empieza a cuestionar al profesorado. ¿A qué profesorado? Al que consideren que es batistiano, al que consideren que delató a revolucionarios y, naturalmente, al que consideren que simpatiza con el imperialismo. Y entonces viene un proceso que se llama de depuración universitaria, donde se reúnen y con los que consideren que fulano de tal no es profesor revolucionario, lo sacan. ¿Eso incluyó las autoridades de la propia universidad? Bueno, el rector de la universidad en aquel momento era una figura simbólica, muy respetada, Clemente Inclán, y no lo tocaron. Pero en cuanto cambió el momento de Clemente Inclán, designaron nada menos que a Juan Marinello, que era el presidente del Partido Socialista Popular Cubano, el Partido Comunista. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar con la doctora Arocha. Espero que ella haya escuchado este análisis tuyo, este abreboca. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Aquí estamos, desde Venezuela.
Sí, doctora, muchísimas gracias. Estoy conversando con Hernán Castillo, que es politólogo, ha sido profesor de la Universidad Central de Venezuela y estamos haciendo paralelismo con Cuba, porque en Cuba igualmente la arremetida en contra de la autonomía evidentemente acabó con todo vestigio de autonomía en ese país. Yo, universitario, preocupado por este señalamiento, además inédito, creo, en Venezuela, una acusación de esta naturaleza contra un rector. ¿Qué busca el gobierno con todo esto, doctor Arocha? Sí, fíjate, yo creo, pero de nuevo muchas gracias por la oportunidad y por poder compartir todas estas discusiones que son bien importantes para informarle al país y por supuesto a nuestra querida Venezuela. Realmente la Universidad Venezolana y las universidades autónomas, libres, plurales, democráticas, siempre se han convertido en el espacio crítico, sin duda alguna, en la orientación de un país. Evidentemente, con el gobierno del fallecido presidente Chávez, en los últimos 15 años hemos visto el ataque hacia la Universidad Venezolana, ¿pero por qué? Porque ellos pretenden un pensamiento único y nosotros defenderemos siempre el pensamiento plural. En la universidad jamás va a haber un pensamiento único. La Universidad Venezolana y la Universidad Central de Venezuela, con 293 años de historia, de existencia, jamás se va a alinear con un pensamiento único, ni nunca ha estado ni está ni estará al servicio de ningún gobierno. Siempre estará al servicio y a través de las 11 facultades que tiene, 48 escuelas, más de 48.000 estudiantes de pregrado, 12.000 de posgrado, 6.000 trabajadores, 6.000 profesores, núcleos repartidos en toda la geografía venezolana. Entonces, esta universidad crítica, plural, democrática, autónoma, jamás se va a alinear con un pensamiento único y por lo tanto representa sin duda alguna una conciencia crítica para un país en el cual se pretende acallar las voces plurales y la disidencia no se respeta, porque todo lo que pensamos políticamente distinto a este gobierno se nos persigue, se nos maltrata, se nos agobia de problemas y nosotros estaremos siempre al frente de la defensa de lo que es justamente el respeto a la disidencia y el respeto al pensamiento distinto al otro. No solamente podemos pensar diferente políticamente, sino culturalmente, religiosamente. En una familia tenemos varios miembros y pensamos distintos, y eso es lo lógico, lo normal, lo democrático, pensar diferente. Ahora, entonces, la situación, mire. Sí, doctora Sosa, ¿me escucha usted? Doctora Cecilia García, disculpe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Sí, la pregunta, ¿por qué la agresión contra la rectora? ¿Por qué la citación? ¿Qué es lo que busca? ¿De qué se le señala? Ya te voy a decir, fíjate, la citación llega a la Universidad Central el jueves y dice por presuntas irregularidades de los años 2011, 12 y 13. En primer lugar, ¿cómo van a encontrar presuntas irregularidades 11, 12 y 13 de una gestión que no ha terminado? ¿Cómo es posible que se hable de presuntas irregularidades cuando nosotros tenemos una auditoría que le rinde a la Contraloría? ¿Cómo es posible que se cite a la auditora que le rinde la Contraloría mensualmente? Entonces la Contraloría no sabe que la Universidad Central le rinde mensualmente a su propia Contraloría. ¿Cómo es posible que se cite al vicerrector administrativo y a la rectora para supuestamente o presuntamente hablar de irregularidades de un periodo que se está ejerciendo? Pero nuestros asesores jurídicos y nuestros abogados, profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, fueron a la comisión de la Asamblea el viernes y fueron hoy. Resulta ser que hay unas presuntas irregularidades del año 2004 al año 2009. Les recuerdo al gobierno, que creo que no lo sabe o no se acuerda, que yo asumí el rectorado en junio del 2008. Por lo tanto, estas presuntas irregularidades fueron reparadas una vez que terminó la gestión del anterior rector, del profesor y médico Antonio París. Ahora, entonces estamos frente... Esto es importante, fíjate, sí. Esto es importante. El detalle es que las presuntas irregularidades son de la Fundación UCB. La Fundación UCB es una fundación con autonomía. Yo no formo parte de la directiva, ni de sus decisiones, ni soy la presidenta de la fundación. No tengo nada que ver con la Fundación UCB. La Fundación UCB es autónoma en sus decisiones. Y finalmente, cuando yo lo dije hoy en varias entrevistas en mi país, que no entendemos por dónde viene o qué es lo que quiere, pero que yo estoy ya al frente de dar la cara, que no podía asistir a esta comparecencia mañana porque teníamos una reunión planificada, y aquí estoy, en la ciudad de Barquisimeto, con el resto de los rectores,
para hacer la reunión en una de sus universidades, porque es importante que la ABERU, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, esté al frente de la defensa de la protesta pacífica, que cese la represión, que se respeten las universidades, que se respeten las autoridades, y acabamos de recibir una información de la Asamblea Nacional donde cancela la supuesta comparecencia de nosotros en el día de mañana. Entonces realmente es un país bizarro, y lo digo con toda responsabilidad, donde el bueno es malo y el malo es bueno. Algunas de las supuestas y presuntas irregularidades provienen de un señor estudiante que expulsó el Consejo Universitario. Entonces, ¿dónde están los valores? Si usted asume que un señor que expulsó de mala conducta, porque tiene mala conducta, y ahí están los expedientes respectivos que lo respaldan, esta es la persona que solicita la interpelación de la rectora del UCB y usted la procesa y luego le dice a la rectora que no tiene nada que ver con ella, que ver con la Fundación UCB, que no tiene nada que ver con ella, que no son los periodos del año 2004. Usted no es serio. Usted no es serio. La persona que está al frente de esta comisión no es seria, y lo digo con absoluta responsabilidad. Ahora, pero ahí estaremos, sin miedo y sin temor. Y si hay que volver, porque la suspendieron por alguna situación X, y nos citan la semana que viene, ya estaremos. Y defenderemos nuestros puntos de vista, porque no tenemos nada que ocultar, nada. Ahora, profesora, error político, error por desconocimiento o intención de atemorizar o de pretender atemorizar a la comunidad universitaria y a su liderazgo. Fíjate, yo pienso que hay un poquito de todo, y lo digo con responsabilidad. Quisiera una mujer que me siento perseguida, porque yo sencillamente, en mi casa me enseñaron, yo todavía mi mamá vive, una señora de 96 años, espectacular y estupenda, que uno tiene que hacerle caso dependiendo de la gente de donde proviene. Eso no quiere decir que uno sea respetuoso con aquel que uno realmente, sencillamente, siente un desprecio natural, porque su forma de ser lo coloca a uno en una posición totalmente distinta y separada. Entonces pudiera haber la posición de amedrentar un liderazgo o amedrentar la Universidad Central de Venezuela. Yo sí les quiero decir claramente, aquí no hay miedo, ni van a amedrentar a la Universidad Central de Venezuela, ni mucho menos a quien lo dirige, porque más bien hemos estado al frente de una universidad más del tiempo que nos corresponde. Mi periodo terminó porque el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, suspende las elecciones en todas las universidades, y por eso seguimos al frente. Y no tenemos miedo, allí estamos, somos legítimos, porque fuimos electos con el 80% de la comunidad cuando nos presentamos. Muy y bien. es nuestra Doctora, universidad la que elige las autoridades. Doctora, muchísimas gracias a la doctora Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Al retorno vamos a abrir con una pregunta, porque ella estaba hablando, yo no sé si tú escuchabas los mensajes de Chávez, mi querido Eugenio Llanes. Chávez resaltaba la Casa de los Sueños Azules, que era la Academia Militar, y esa rectora es la rectora de la Casa que vence las sombras. Son dos filosofías, dos doctrinas distintas, una intenta imponerse sobre la otra. Identificamos, ya regresamos. Conéctate con nosotros y mantente informado. Ingresa a www.dtvoficial.com, Twitter, @dtv_oficial, Facebook, facebook.com/dtvoficial, YouTube, youtube.com/dtvoficial. Somos DTV. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Vamos rápidamente con nuestro micro de reflexión. Adelante, señor director. Puedes esconderte de la policía. Puedes esconderte de cualquier persona. Pero no puedes esconderte de ti mismo. Para no vivir con miedo, no hagas nada ilegal. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor.
Mis queridos amigos, yo soy venezolana, nos dice Maduro. Aquí no mandan los venezolanos, las decisiones las tomamos en Cuba. Les guste o no les guste, claro, esto es una broma. Esto no lo ha dicho Maduro y quiero dejarlo en claro. Yuraima Rojas dice, ¿y será que la gente no quiere creerlo o piensa que eso no nos pasará? Se refiere evidentemente a la experiencia de tu país, mi querido amigo. Esa verdadera historia de Cuba, a todo tren el castrismo en Venezuela, esto lo dice Lexter Méndez. Volvamos contigo, mi querido amigo. Volvamos contigo, Hernán Castillo. Ya tienes al doctor Sharifker. Permíteme porque tengo una respuesta. Cambiar la filosofía de la universalidad que representa la universidad por la filosofía de la doctrina estructural leninista piramidal militar. Claro. A ver. Claro, absolutamente. El razonamiento de la doctora, a quien le envío mi solidaridad desde aquí, es un razonamiento impecable para un Estado de Derecho. El problema está que en Venezuela no hay un Estado de Derecho. Y entonces, lo que se está buscando con ella es intimidarla, no solamente a ella, sino a todas las autoridades universitarias, y en algún momento un pretexto difama que algo queda, y nunca van a decir que la quitan de una actividad a ella o a ninguna autoridad universitaria porque piensa diferente, sino porque cometa delitos comunes. Claro, una investigación por lo que sea. Por lo que sea. Vamos a comenzar una conversación con el rector de la Universidad Metropolitana, el profesor Benjamín Sharifker, que es una persona de un pensamiento político, en mi opinión, admirable. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Acabamos de conversar con la doctora Cecilia García Arocha el tema de la citación, que ahora no es citación, y tengo acá en piso al doctor politólogo Eugenio Llanes, que tiene una experiencia sobre lo vivido en las universidades cubanas. Esto de la citación de la doctora Cecilia García es un pinino de lo que pudiera venir, porque sin universidad no hay universitarios, sin universidad no hay estudiantes, sin universidad no hay universalidad de las ideas. El pensamiento único pudiera pretender imponerse en las universidades autónomas. Sí, bueno, ya estamos en Venezuela por mucho tiempo tratar de hacer eso. Realmente no ha habido demasiado éxito en esas intentonas. Esta presentación que hacen a la rectora García Arocha pues no tiene otra intención que eso, que la de tratar de imponer fuerzas que son extrañas a las universidades, tendencias que son extrañas a las universidades, ideologización de las universidades, el que haya doctrinas políticas en lugar de ideas científicas o humanísticas o tecnológicas en las universidades. Realmente, bueno, entiendo que fue suspendida la citación que había sido hecha para el día de mañana, pero como usted sabe o seguramente su audiencia también conoce, las universidades venezolanas han sido objeto de múltiples ataques durante varios años, pero fundamentalmente en los últimos meses. Durante los últimos 3 meses hemos tenido muchos ataques en las universidades, no menos de 30 ataques a 18 universidades venezolanas. De tal manera que, bueno, esta citación que se hace a la doctora Cecilia García Arocha es un intento más de imponer criterios políticos, partidistas, ideologizantes a unas comunidades que por su naturaleza tienen que ser plurales, que no pueden estar sujetas a un pensamiento único. Ahora, rector, fíjese, hasta el profesor virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, ha recibido señalamientos, porque cada rector que dice algo. ¿Por qué son tan peligrosos los rectores en las universidades? ¿Por qué es tan peligroso el pensamiento crítico en este país nuestro llamado Venezuela? Sí, yo no creo que los rectores universitarios seamos los peligrosos. Yo creo que los peligrosos somos los universitarios, tanto los estudiantes universitarios como los profesores universitarios y, por supuesto, quienes tenemos el deber, la obligación en este momento de administrar las universidades. De tal manera que, si bien es cierto que los ataques muchas veces se personalizan y se hacen sobre ciertas personas que son posiblemente las cabezas visibles de las universidades, realmente no son ataques dirigidos a estas personas que dirigimos las universidades, son ataques que están enfocados en acabar con las universidades tal como las conocemos en Venezuela. Por ejemplo, la Universidad del Táchira. La Universidad del Táchira hizo unas elecciones hace ya más de 2 años. Según el reglamento de esa universidad, una vez hechas esas elecciones, tiene que haber nombramiento por parte del ministro, que tienen que ser, por supuesto, las personas electas. Eso es lo que el reglamento dispone.
Sin embargo, el ministro retrasó ese nombramiento por 2 años, hizo ese nombramiento apenas hace poco más de un mes, y ahora el Tribunal Supremo de Justicia anula esa elección aduciendo un artículo de la Ley Orgánica de Educación que fue aprobada en el año 2009. Entonces, bueno, la pregunta es si esa elección que había sido conducida en la Universidad del Táchira no era aceptable, ¿por qué entonces el ministro designó a las autoridades de la Universidad del Táchira? Y luego viene la pregunta, bueno, ¿quién instruyó entonces al Tribunal Supremo de Justicia para que echara para atrás una elección que no solamente había sido firme por la opinión de la comunidad universitaria, sino que había sido también hecha firme por la propia opinión del ministro que había procedido a designar las autoridades electas? Entonces, de lo que se trata es de minar la gobernanza, la gobernabilidad de las distintas universidades, y a través de los diversos mecanismos que opera el Ejecutivo Nacional, a través de los poderes que debieran ser autónomos en el Estado venezolano, bueno, pues va interviniendo las distintas universidades. Profesor, muchísimas gracias al rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Charifker. Quisiera terminar contigo, mi querido amigo Eugenio Yanes. Has visto a 2 rectores importantísimos, intelectualmente hablando, y además rectores de 2 universidades muy importantes. ¿Quién gana esta partida, si es que es una partida? Te lo voy a resumir con estas palabras. En Cuba, la universidad es para los revolucionarios. Así claramente se dice. Los estudiantes que tenían ideas católicas no podían estudiar ni psicología ni periodismo. Para estudiar periodismo y para estudiar sociología y derecho, ya tenías que estar alineado. Y filosofía, hay que ser militante de la juventud. Los graduados del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que sería el equivalente a la licenciatura de Derecho Diplomático, tienen que ser agentes de la inteligencia. Ahora, el programa ha terminado, pero la experiencia tuya conociendo a Venezuela, ¿se repite la historia o esta gente en mi país pudiera derrotar al régimen? Depende de los venezolanos. No es solo ser valiente, hay que ser inteligente también para enfrentar todo eso. No son solo infalibles. Los cubanos, o sea, el aparato de represión cubano no es infalible. Si fuera infalible, yo no estaba aquí conversando contigo. Así es, mi querido amigo. La frase final con la que nuestro querido amigo ha terminado el programa: no basta ser valiente, hay que ser inteligente. Dios los bendiga. Feliz noche para todos.